Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Es que ahorita se perdió el audio y no escuchaba nada, entonces tuve que entrar y volver a salir y volver a entrar. Pero bien, un No, gusto estar aquí contigo. periodista académico y escritor Osvaldo Zavala, que creo que es una voz necesaria para este momento. Osvaldo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu lectura de las de los muchos ángulos y ámbitos que podemos hablar de lo que está pasando en Estados Unidos? Rocha Moya, respuesta de la presidenta de México. Osvaldo, ¿cómo podemos ir Pues mira, entrando? yo tengo varios temas ahí para comentar al respecto de toda esta situación. Lo primero que yo quisiera pensar, y es como procedo normalmente cuando analizo estos eventos, es que hay que separar claramente la llamada guerra contra el narco como política pública y como forma de intervención de Estados Unidos hacia México y el narcotráfico como tema, ¿no? Entonces yo me voy a ocupar más bien de la cuestión de la guerra contra el narco y sus implicaciones, más que hablar del narcotráfico propiamente. Pero sí que diré algo al respecto de todos modos, algo por lo menos un comentario, digamos, aledaño a todo esto. Lo primero es que la, los eventos de esta acusación formal en contra de Rocha Moya y los demás implicados en Sinaloa, me parece que revelan más bien la condición provincial, situada, local y sobre todo vulnerable y expuesta de los traficantes antes que de los políticos, ¿no? Y quiero señalar esto porque me parece que al mostrarnos la manera en que opera un traficante, buscando sobornar a un político local para sobrevivir, buscando de algún modo acuerdos que le permitan avanzar, prevalecer por un tiempo, más bien contradice la acusación de que estos personajes son líderes de empresas transnacionales con presencia en 100 países del mundo, etcétera, ¿no? Esto lo vemos incluso desde los montos más bien modestos si uno considera lo que la DEA dice que genera el narcotráfico en México para presuntamente sobornar a políticos mexicanos. Entonces, yo creo que al ver la modestia de estas operaciones y el hecho de que finalmente estos traficantes son detenidos y extraditados o asesinados en otros casos, lo que nos muestra es que el narcotráfico en México es objeto del poder y de ningún modo es el poder en sí, ¿no? Yo quiero que eso que por lo menos quedara en las mesas de discusión, porque no se escucha eso, ¿no? Seguimos pensando que en México gobiernan los cárteles y he escuchado con mucha tristeza que muchos, gente que opina y gente analista que sabe de estos temas, concede ese punto al gobierno incluso de Donald Trump. En México no gobiernan los cárteles. ¿Quién gobierna en México? Bueno, puede ser que gobiernen políticos que utilizan a traficantes, que extorsionan a traficantes, políticos corruptos, sin duda los hay en México como los hay en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, pero eso no significa que el crimen organizado gobierna el país, ¿no? Entonces yo creo que eso debería de ser un tema de discusión o tal vez uno de los principales temas de discusión. Si el imperio transnacional del narco existiera, pues primero que nada no habrían sido detenidos los traficantes, no tendrían que estar tratando de ganarle las elecciones a un gobernador local, se podrían ir a cualquiera de sus enormes territorios globales que según la DEA dice gobiernan tanto dentro como fuera de México. Entonces yo creo que eso es súper importante tenerlo a la mano. Luego, lo que también creo que está muy claro es que en esta vulnerabilidad de los traficantes, estamos por momentos enfocándonos demasiado en los nombres que la DEA nos pone sobre la mesa, ¿no? Como los Chapitos, el Mayo Zambada, etcétera. Pero la verdad es que en el nombre de la guerra contra el narco, Estados Unidos está librando una campaña de exterminio a nivel continental, que continúa a la fecha incluso con las ejecuciones extrajudiciales por medio de misiles que Estados Unidos indiscriminadamente está tirando en el Caribe y en el Pacífico. Van hasta ahora van 54 ataques, por lo menos 185 personas asesinadas, la gran mayoría ni siquiera identificadas. Y lo que me parece asombroso es que el mismo país que está deliberadamente cometiendo crímenes de lesa humanidad y saqueando, por cierto, los recursos naturales de Venezuela a partir de esta supuesta guerra contra el narco, exige justicia extraterritorialmente en nuestro país. Y me parece pues asombroso que ni siquiera se mencione esto en las mesas de discusión, ¿no? O sea, que sigamos todos enfocaditos a lo que nos dice la DEA que hay que pensar.
Creo que eso es muy vergonzoso para, digamos, para la clase intelectual, los periodistas en México. Creo que tenemos que abrir los ojos y pensar, por supuesto, en la condición de violencia extraterritorial que Estados Unidos tiene metido a México. Y aquí es donde voy con el segundo tema, ¿no? Que es la política injerencista de la llamada guerra contra el narco. Lo que creo que es muy claro, Julio, y creo que tú sí lo has dicho junto con algunos otros pocos colegas, es que desde luego hay un contexto geopolítico en el que está tejiéndose esta intervención, esta nueva andanada de acusaciones, independientemente de su veracidad o no. Y desde luego yo no estoy aquí defendiendo la inocencia ni de Rocha Moya ni de ninguno de sus presuntos secuaces, ni mucho menos poniendo en duda que sean políticos de dudosa reputación. Nada de eso es el tema que yo estoy trayendo a la mesa. Lo que estoy más bien pensando es que es el momento en el que está ocurriendo esto. Sabemos que en política todo es timing, todo es puntualidad. El intervencionismo de Estados Unidos, pues yo creo que debe contextualizarse en el momento en que el gobierno de Trump ha sido humillado en Irán, que está abandonado por la Unión Europea, y en el momento en que ha perdido claramente su hegemonía en Medio Oriente, lo cual implica perder una hegemonía global financiera, económica, porque ya no tienen el petrodólar, ya no controlan el petróleo de Medio Oriente. Entonces, bueno, Estados Unidos está con lógica y con razón, y esto, por cierto, se discute mucho en las mesas de opinión en Estados Unidos, está viendo hacia Latinoamérica como su nuevo lugar lógico, consecuente de dominación, ¿no? Y creo que en el caso de México en particular, estas acusaciones están expresando, yo creo, una suerte de correctivo, si no es que castigo, al gobierno de Claudia Sheinbaum por varias cosas. Primero, porque no juega con los intereses geopolíticos de Estados Unidos a nivel global. Por ejemplo, el gobierno de Sheinbaum no ha denunciado el genocidio, ha denunciado a Israel y a Estados Unidos cometiendo genocidio. Se niega a etiquetar, y esto se resiente mucho en Estados Unidos, por ejemplo, a Hamas o a Hezbollah como organizaciones terroristas. Se cuida de no usar ese lenguaje, por lo menos. Sheinbaum no se unió al Consejo o la Junta de Paz, ¿no? Esta perversa asociación para repartirse Palestina, para hacer prevalecer el control de Israel sobre Gaza. Tampoco es parte del gobierno de Claudia Sheinbaum del Escudo de las Américas, que es este nefasto acuerdo, alianza para expandir la violencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica, y que ya sabemos ha tenido terribles consecuencias, como los bombardeos que ya están pasando en Ecuador, que son vergonzosos para la soberanía ecuatoriana, pero muy peligrosos en general para los latinoamericanos. Entonces yo creo que Estados Unidos está velando por sus intereses, instrumentalizando la llamada guerra contra el narco para doblegar a un gobierno que no se alinea, un gobierno que no está de entrada aceptando las reglas de la nueva hegemonía o la hegemonía con esteroides que quiere establecer Estados Unidos en la región. Entonces, con esto lo que quiero decir es que Estados Unidos es un estado depredador, liderado por un presidente delincuente, estafador, por una clase política interesada en el saqueo, en el lucro con la violencia militar, la expansión de la violencia militar transnacional, y que lo que menos le interesa realmente a Estados Unidos es la justicia de la guerra contra el narco. No, nada de esto es genuinamente un interés de Estados Unidos. Es absurdo creer que Estados Unidos nos va a dar justicia. No, yo creo que lo que necesita de verdad el gobierno de Claudio Sheinbaum, y se ha dicho, y me parece bien que se diga, es investigar a Rocha Moya, sin duda, a sus cómplices, totalmente de acuerdo, pero participar, ¿no? Darle jugada al injerencismo estadounidense a este nivel, pues es totalmente contraproducente contra los intereses de México, contra los intereses de los mexicanos, no digo de la clase política, de los mexicanos, y pues hay que en primera instancia poner un freno a todo eso. Osvaldo, gracias por este análisis y estos planteamientos. Cierro preguntándote, ¿qué implica el cambio de la entrada de la CIA en esta referencia respecto a México? Uno, y dos, si esto abre un camino real para una acción directa de Estados Unidos contra México. Mira, pensar que la CIA en México es una novedad, pues me parece es no tener a la mano la larga historia de intervencionismo estadounidense en México. Desde los años 50, la estación más grande de la CIA estaba justamente en la Ciudad de México. México siempre ha estado
penetrada, siempre ha estado subalternizada, dominado México por la inteligencia estadounidense, y la CIA siempre ha obrado directa e indirectamente, violando el territorio y la soberanía mexicana constantemente. Yo creo que eso es una constante, ¿no? Y sin duda que aparezca ahora en el contexto preocupante en el gobierno de Chihuahua, en un gobierno de oposición, en el que además se está librando, como ya mencioné yo, una tensión directa entre la no alineación del gobierno de México ante los intereses geopolíticos hegemónicos de Estados Unidos, pues sí es preocupante, pero lo que quiero decir con todo esto es que la CIA va a seguir, siempre ha estado ahí, y no creo que vaya a irse a ningún lado. Yo creo que más bien lo que debe de considerarse aquí es justo la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, qué exactamente debería o podría hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahí lo que se está presentando, sobre todo en el momento en que Estados Unidos tiene el ego herido y la hegemonía parcialmente derrotada a nivel global, es que yo creo que México tiene que desafiar directamente al gobierno estadounidense. No sé exactamente cómo son esos términos, porque yo no soy tampoco un experto en relaciones internacionales, pero entiendo que sobre todo en el panorama global, Trump responde mal a quienes se humillan ante él, ¿no? Quienes conceden, ¿no? Y yo creo que ha sido hasta ahora, me parece problemáticamente, una política del gobierno de Claudia Sheinbaum tratar de conceder las demandas de Estados Unidos en la llamada guerra contra el narco. Y creo que nada va a paliar los intereses y mucho menos la sed de intervención y de saqueo que tiene Estados Unidos sobre México si seguimos concediendo cosas, ¿no? Extraditando traficantes, mandando más tropas a la frontera norte, deteniendo indocumentados, etcétera. Lo que quiera el gobierno de Estados Unidos que haga. Entonces yo creo que hay un desafío pendiente, y creo que la presidenta me parece que está empezando a adquirir ese vocabulario. Yo lo celebro, yo espero que de verdad lo haga prevalecer. Y mira, yo vivo en Nueva York, una ciudad gobernada por un musulmán que se opone completamente al gobierno de Donald Trump, que lo llamó dictador en su cara en la Casa Blanca. Y que ahora mismo el presidente Trump lo celebra y dice que es un gobernante que tiene las mejores intenciones para la ciudad. Entonces yo creo que hay una agenda pendiente, y creo que lo que queda ahora es la confrontación directa. No digo declarar guerra ni mucho menos, pero sí claramente a entrar en una tensión directa con este presidente depredador y maníaco. Gracias, Osvaldo. Nos quedan 2 minutitos, pero el discurso de hoy, el posicionamiento de la presidenta Sheinbaum parece ir exactamente en ese terreno que tú señalas y que adelantas. ¿Crees, es decir, responder, confrontar, enfrentar, es el camino? Sí, y no solo eso, yo también creo que debe haber una claridad en la clase política, en gobierno, sobre todo en la izquierda mexicana, de que ya no podemos seguir instrumentalizando la guerra contra el narco cuando nos conviene, ¿no? Cuando les conviene, quiero decir, a la izquierda en el poder, ¿no? Es decir, cuando Genaro García Luna fue procesado, se celebró el proceso, se llamó de narcoestado al gobierno de Felipe Calderón, a narcopolicía, a Genaro García Luna, en un dudoso, quiero decir dudoso porque verdaderamente era muy dudoso el proceso judicial en su contra. De ninguna manera estoy exculpando a García Luna, simplemente hablo de lo que vi en el proceso judicial, donde se presentaban los dichos fantasiosos de cualquier traficante de tercera fila. Y creo que aquí se está repitiendo la historia, pero como ahora se vierte en contra de Morena, ahora sí las alarmas se suenan sobre el intervencionismo estadounidense. Entonces yo creo que tenemos que aprender una lección de todo esto. La lección es que la guerra contra el narco siempre es intervencionista, y siempre deberíamos de estar denunciando ese intervencionismo sin que esto signifique que debamos de hacernos completamente caso omiso a la corrupción de los gobernantes mexicanos. Desde luego que no, desde luego que hay que investigarse, pero no puede estarse utilizando a conveniencia. Entonces por eso hablo de que un frente real donde se interrumpa este discurso, esta estrategia de la guerra contra el narco es necesario, y sobre todo incluso es necesario que se denuncie también la hipocresía y la criminalidad francamente de Estados Unidos. Ahora mismo Estados Unidos que imputa al gobernador de Sinaloa todos estos cargos, pues es el país que básicamente ha permitido el narcotráfico en su país, en sus principales ciudades, donde el lavado de dinero es una cuestión cotidiana, donde hay miles de sitios de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Mira, 2 datos para cerrar. En 2004, la DEA encontró más de 6,000
sitios con laboratorios clandestinos o tiraderos de precursores químicos donde se presume que hubo producción de droga sintética. Más de 6,000 sitios en todo Estados Unidos, en todo el territorio nacional. En 2024, uno solo de estos laboratorios encontrados produjo 300,000 pastillas de fentanilo que fueron decomisadas en esa acción. Entonces, hay una enorme corrupción, una enorme hipocresía, una enorme estafa que es la guerra contra el narco cuando uno mira la manera tan permisiva en que Estados Unidos conduce este mercado de drogas en su propio país y que no se discuta ni siquiera en las mesas de discusión que se hace en México. Me parece asombroso. Entonces, yo creo que la presidenta debe también empoderarse para señalar la criminalidad de Estados Unidos como una de las muchas pruebas de que nada de la llamada guerra contra el narco es genuina y que no es por los intereses de México y que es más bien por los intereses hegemónicos intervencionistas de Estados Unidos. Osvaldo Zavala, de verdad, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu análisis, gracias por lo que nos ayudas a ver y a darle contexto en todo este momento complicado, lleno de contradicciones. Gracias por todo y seguimos en contacto, Osvaldo. Muchas gracias. Mucho gusto, un gusto saludarte y un gusto saludar aquí al público. Hasta pronto, gracias. Hasta luego.